Bienvenido a TV UNAM. Este es un programa más de Observatorio Cotidiano en la Cultura, en el que vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, a usted, a nosotras, a nosotres, a todos los que tenemos que ver con el tema dramático de este país y que a nivel internacional se celebra el 25 de noviembre, que es el tema de la violencia contra la mujer, violencia de género. Y me gustaría empezar por compartir con ustedes nuestras invitadas, a quienes les agradezco muchísimo que estén hoy con nosotros. Isabel Toledo, directora escénica, soy directora de teatro, me encanta que estés aquí, gracias. Gracias. Gabriela Delgado, investigadora del ISUE y especialista en estos temas, ahora vamos a ir desarrollándolos. Y Sofía Jiménez Poiré, activista y consultora en género y diversidad sexual. Empecemos por los conceptos y definiciones. ¿Qué es, en este marco gigantesco de violencia, cuál es la que solo se llama violencia contra la mujer o violencia de género? Bueno, primero habría que distinguir. Una cosa es la violencia contra las mujeres y no es la violencia, son las violencias. Claro. Aunque Naciones Unidas siempre lo plantea en sentido singular y genérico, pero hay muchas violencias. Y otra cosa es las violencias de género. Cuando se habla de violencias de género es muchísimo más amplio esta situación, porque no solamente abarca cuerpo hombre, cuerpo mujer, sino también los diferentes géneros que hay, las diferentes diversidades que existen. Entonces empezamos con la violencia de género, violencia contra las mujeres, porque así es como Naciones Unidas lo planteó, pero en realidad son muchas las violencias y muchos los géneros. Sofía. Sí, concuerdo completamente. O sea, cuando hablamos de género, hablamos de una dinámica que básicamente divide a la sociedad, particularmente en la sociedad mexicana, ¿no? Estas dos categorías binarias que aparentemente no pueden cruzarse de alguna manera, ¿no? Y todas las personas que salen, o sea, bueno, por un lado, que claramente jerarquiza a los hombres por encima de las mujeres, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con las mujeres, con lo femenino, es castigado socialmente. Pero también justamente todas las personas que salen de estas casillas que se les asignan, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver, como dice Gabriela, hasta la violencia hacia las demás personas. Entonces, y justo, ¿no? Hay muchísimos tipos de violencia, que algunas son más invisibles que otras son más normalizadas que otras, y en ese sentido creo que hemos visto una evolución a lo largo de la historia de aquellas que son más toleradas o menos, y que a veces hasta se definen como violencia por la sociedad en general, ¿no? Y hay esta confusión de pronto entre las políticas públicas y la recurrencia familiar, privada, íntima, en ubicar en dónde están estas violencias. En el caso de las artes, Isabel. Sí, pues justo yo considero que la labor del arte, en todo caso, es visibilizar precisamente aquellos actos de violencia que están en lo invisible, ¿no? Porque justamente cuando pensamos en violencia de género o en violencia hacia la mujer, aparece pues la violencia física, ¿no? La violencia sexual, pero también está todo aquello que ocurre en la intimidad, ¿no? Como la violencia que sufre el cuerpo femenino en el transitar público, que sufrimos en los vínculos laborales, ¿no? Que sufrimos en nuestro día a día al momento de querer construir vínculos equitativos entre compañeras y compañeros y compañeras, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque creo que en el arte tenemos que tomar en cuenta las diferentes manifestaciones que existen. Y yo creo que en la literatura se reproducen los estereotipos de género, se reproducen los roles, y que ha habido un avance muy interesante desde mi punto de vista, porque es a partir del performance en donde realmente se puede demostrar que esto que era normalizado es totalmente obsoleto y anormal. Son pocas las mujeres reconocidas como las grandes literatas, por ejemplo, y por lo general quienes hablan de las mujeres son los cuerpos masculinos. Entonces creo que hay un gran avance ahora, y que es justamente una reacción a confrontar y enfrentar los diferentes tipos de violencias, y es el performance. No, estoy de acuerdo, y aprovecho esta referencia que haces al performance para recomendarle al auditorio que vaya al Museo del Chopo, y a ustedes también, a ver esta experiencia interesantísima, esta exposición que habla del voguing,
del voguing como un performance de los géneros que tratan de hacer en el voguing una representación no solo de su condición genérica, sino también de clase, ¿no? O sea, esta idea de hacer las poses como si estuviéramos en una portada en la que nunca voy a salir, con ropa en la que nunca voy a obtener, con una representación simbólica de lo que nunca voy a tener. Y eso estoy de acuerdo, el arte está ahí siempre presente. Pero antes del arte, en los términos normativos, en los términos jurídicos, hablabas de la ONU, ¿en dónde y quién establece cuál es la violencia de género? ¿En dónde consulto si yo quiero saber qué es eso que se llama violencia de género? ¿Quién lo establece y cómo? Bueno, de hecho, tenemos las conferencias internacionales de la mujer, que la primera fue en México en 1975, y estas se empezaron a conjugar con las conferencias de población. Yo podría decir que la de Beijing en 1995 fue la que dejó claramente especificado las violencias contra las mujeres. Desafortunadamente, en ese momento se hablaba de tipos y modalidades de violencia, y ahora podemos ampliar, porque yo creo que no hay nada privado. Yo creo que lo privado es público y lo público es privado, y no lo digo yo, lo decía Simone de Beauvoir. Claro. Pero la política pública estaba centrada en las cuestiones externas a la familia, y en realidad el ámbito familiar es un reproductor de lo externo, como lo externo es un reproductor de lo interno. Entonces, la línea entre público y privado es muy fuerte. De las violencias que se hablaba era la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, pero hay otro tipo de violencias que desde mi punto de vista son más fuertes, que es la violencia estructural, y cuando digo estructural me estoy refiriendo a clases sociales y estructuras mentales. La violencia institucional, cómo se reproducen las instituciones por la impunidad, los otros tipos de violencias. Entonces, hay que ampliar mucho los términos, incluso el término género. El concepto de género tenemos que tenerlo muy claro para poder hablar de las interseccionalidades. De acuerdo. Veo que tienes un violentómetro. Sí. Platícanos en este rasgo, en este esquema que es un poco discutido también y polémico, ¿no? Sí. Si funciona o no. Es una métrica de la violencia? Sí, o sea, bueno, este es el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y que es una herramienta que me parece bastante accesible, inclusive sí por supuesto criticable, pero que permite precisamente visibilizar, o sea, por ejemplo, entendemos muy frecuentemente que la violencia física, sexual, o sea, la sociedad está generalmente de acuerdo para concebirlas como violencia, ¿no? Luego, es decir, pensamos en que 9 mujeres cada día son asesinadas en México y leemos la palabra feminicidio. Exacto. Y nos indignamos de inmediato. Exacto. Hasta ahí hay un consenso. Exacto. Luego, obviamente, pueden haber como debates sociales entre ciertos sectores, ¿no? Dependiendo si se lo buscó la víctima, cosas por el estilo, ¿no? Pero generalmente sí se reconocen como agresiones y como violencia, y bueno, por lo menos ahí ya tenemos lo que podría considerarse la punta del iceberg, ¿no? Pero luego están todas estas formas de violencia más normalizadas nuevamente, ¿no? Y justamente el violentómetro es lo que señala, ¿no? Esto puede comenzar comenzar es también una forma de decir, pero ahorita paso a eso, ¿no? Pero que puede ser desde el chantaje emocional, pueden ser bromas hirientes, pueden ser los celos, el control sobre, muéstrame tu celular para ver con quién te estás mensajeando, ¿no? Evitar, o bueno, prohibir que salga con cierta ropa o a ciertos lugares. Ese tipo de cosas que son comportamientos que además el amor romántico ha de alguna forma normalizado, ¿no? Los celos son tolerados por parte de los hombres porque se considera que es una forma de amor, de expresar amor. Y vaya, si me cela, si me cuida, si me protege, es que me quiere. Entonces, el violentómetro del IPN justamente ayuda como a detectar o a mínimo mostrar que estas cosas no son normales y que pueden poner un poquito en alerta a aquellas mujeres que se encuentren en ese tipo de relaciones. Ahora, justamente es criticable porque pues este tipo de cosas no necesariamente van en ese orden lineal y ascendente, ¿no? Pueden convivir. Claro. Y sí. Pero, digamos, tú aquí tienes en el violentómetro, y un poco apelando a lo que decía Gabriela, hay formas desde el asesinato, que es el más grave, no sé cómo está, pero creo que lo estoy leyendo al revés, hasta estas formas sutiles que estás diciendo y que no están previstas en la ley. Es decir, evidentemente está prohibido asesinar a una mujer porque es mujer, evidentemente está prohibido ejercer, o está penalizado, quiero decir que hay conductas penadas y previstas en la ley y las otras que no.
No, aquí es muy importante poder decir, hubo una época en que se hablaba del círculo de la violencia y que se empezaba con el regalo de una rosa y se iba incrementando cuando se hablaba de violencia familiar. Pero creo que lo interesante e importante tensión, explosión, luna de miel y volvíamos, ¿no? Y volvíamos a lo mismo. En el caso del violentómetro, lo que alerta y que creo que es lo más importante, Marta Tronco fue muy clara al ponerlo, ella es la autora del violentómetro en el Politécnico, que todas esas pequeñas conductas, todas esas pequeñas manifestaciones que hemos naturalizado, en donde supuestamente a la mujer ni con el pétalo de una rosa, pero ni con el pétalo de una rosa no se le deja hablar, no se le deja expresar sus sentimientos, no se le deja ser persona, ser humana. O no se le mide en una junta laboral, ¿no? Sí, exacto. Esas pequeñas violencias se van incrementando y hay casos que llegan al feminicidio. Entonces, socialmente hay un aprendizaje en el cual todas estas conductas paulatinas, increciendo, pueden llegar a una situación terrible que no sucede con los cuerpos o con las masculinidades, ¿sí? Con los cuerpos hombres o los cuerpos mujeres. Entonces, la belleza del violentómetro, que es muy criticable en muchas cosas, es justamente percatarnos que de una simpleza, de algo que creemos que es muy sencillo, es la semilla que puede acabar en situaciones en donde hay un pacto androcéntrico y patriarcal. Porque los hombres en ese sentido, o los cuerpos hombres o los cuerpos masculinos, lo ven como esto, te celo porque te quiero, cuando en realidad es tener a las mujeres en una concepción de cosificación. Claro. Y de propiedad privada. Isabel, en este sentido, en las artes escénicas o en el teatro en particular, que es el ámbito en el que tú estás, ¿cómo es que estas representaciones aterrizaron en los escenarios del teatro? Es decir, esta reproducción de la idea de que las mujeres actrices tenían que también, como el resto de todas, ser bonitas, dulces, agradables, ser no protagónicas, sino quizás siempre perfiles secundarios. Sí. Bueno, creo que es muy interesante si pensamos en la historia del teatro universitario, ¿no? Como abrazando nuestra tradición. En primer lugar, que es un sector donde los directores son en su mayoría hombres, ¿no? Por tradición. Las figuras jerárquicas de autoridad y que no solo dirigían artísticamente, sino que también sabemos que tenían una actitud de abuso hacia sus actrices en su mayoría y actores también, y del cual resultaron pues situaciones que están muy normalizadas dentro del teatro mexicano contemporáneo, ¿no? Donde las actrices tenían que someterse a ciertos procesos, no solo para llegar al personaje, sino también para de pronto tener trabajo, ¿no? Y una evidente presión hacia ser delgadas, ¿no? Ser occidentalmente bellas, un sistema rarísimo en el cual las personas más morenas eran la servidumbre, ¿no? Como replicando ciertos esquemas del teatro del siglo de oro español que no corresponden a nuestra realidad como Vamos tal. a ir un corte, déjame que nos quedemos ahí y no se vaya porque vamos a regresar para seguir hablando de violencia contra las mujeres en el arte, allá afuera, en la calle y por supuesto también en las familias. No se vaya, volvemos en 3 segundos. Estamos de regreso aquí en Observatorio, en TV UNAM, hablando de violencia contra las mujeres. Isabel, nos estabas platicando un poco de cómo en los teatros, en el escenario teatral, igual que en el esquema, en todos los teatros de allá afuera en la vida, se reproducen estos esquemas de violencia. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que me parece más interesante de cómo se está abordando ahora el trabajo en el teatro actualmente es que, por un lado, estamos yéndonos hacia lo colectivo, o sea, cada vez hay más grupos que consideran a las actrices como parte del proceso creativo y que se piensan como colectivos de creación, no como un grupo que está en pos de la voz de un director hombre, y también que cada vez hay más directoras mujeres, ¿no? Y que no solo es el hecho de que sean directoras mujeres, sino que también estamos pensando en lugar de la dirección, no reproduciendo este lugar patriarcal de violencia, sino también pensando otras maneras de vincularnos y de pensar la creación escénica.
Claro, y desde luego vamos a regresar contigo para que nos platiques de este maravilloso trabajo que están haciendo con una obra de la cual nos vas a platicar en 3 segunditos, pero regresemos al tema, nada más para ya pasar al que sigue. La violencia contra las mujeres, entonces, ¿la define quién? Ya hablaste de la ONU. En México, ¿en dónde está prevista, Sofía, Gabriela? En la ley. Bueno, ¿En qué ley? tenemos dos leyes. Tenemos dos leyes, una, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que en realidad no está especificando los tipos de violencia, pero que sí habla de que toda persona, mujer, hombre, o lo masculino y lo femenino, tenemos que tener igualdad sustantiva, que luego hablaremos de eso. Y la ley, hay una ley específica que se llama la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Federal y estatal. Cada estado la tiene también. A mí me parece importante definir no solamente lo que es la violencia o las violencias, tendríamos que definir lo que es género, porque efectivamente una cosa es tener cuerpo hombre o cuerpo mujer, cuerpo sexuado, y me gusta mucho la definición de Teresita de Barbieri, que fue una gran feminista aquí en México, Graciela Hierro, Marcela Lagarde, Marta Lamas, por hablar de las mexicanas, pero ahora tenemos dos referentes muy fuertes que son Judith Butler, claro, que estuvo aquí hace poquito, y Rita Segato. Sí. Y retomando las diferentes posturas, género es las relaciones que existen entre cuerpo hombre, cuerpo mujer, pero no son cualquier tipo de relación, son las relaciones de poder, cómo se ejerce el poder. Y en ese sentido, cuando hablamos de violencia es cuando hay un ente subordinado y un ente opresor. Lo digo tal o el colonizado, descolonizado, como lo dice Rita Segato. Exactamente. Entonces, en un principio se hablaba de la violencia física únicamente, porque era la que se visibilizaba, por decirlo de alguna manera. Y era tan dura que, por ejemplo, las madres les pegaban a sus hijos o a sus hijas y les decían, lo hago porque te quiero. Me duele más a mí que lo que te duele a ti. Entonces, era una mezcla entre que, como decían las maestras, la letra con sangre entra. Así es. La violencia era una forma de control, pero también como una justificación de lo que podría ser el desarrollo personal y el desarrollo colectivo. Afortunadamente, se han deconstruido tanto las relaciones humanas como los tipos de violencia, por eso está el violentómetro. ¿Querías decir también, querías aportar en qué otras instituciones está el tema de la violencia? Sí, bueno, quisiera nada más agregar a lo que comentaba Gabriela, que por un lado, o sea, creo que también las definiciones respecto al género, respecto a la violencia, son conceptos que evolucionan, ¿no? Es decir, son contestables y, por supuesto, desde la academia se han aportado diferentes definiciones y también desde las instituciones precisamente como del tipo Naciones Unidas o desde lo legislativo, judicial, etcétera, ¿no? En varios países y estados. ¿Qué otras instituciones tratan el tema? Perdón, no entendí bien la pregunta. Sí, es decir, institucionalmente, ¿en dónde más se estudia o se aborda este tema de las violencias? Es decir, a lo que quiero aterrizar es cuando una mujer ve en este violentómetro, pues yo estoy siendo violentada, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde puede acudir? Bueno, pues, o sea, para empezar, creo que hay una parte que tiene el entorno social, ¿no? En cuanto al apoyo que te puede dar. Es decir, si puedes recurrir con tus amigas, con familiares, inclusive compañeras de trabajo que sabes que tienen algún conocimiento del tema y que te pueden apoyar, es muy bueno. Por supuesto, no siempre el entorno social tiene las herramientas para acompañarte y en ese sentido tiene interés ir con sociedades de asociaciones de la sociedad civil que están especializadas en el tema. O sea, por ejemplo, en México tenemos la Red Nacional de Refugios, que tiene un teléfono disponible 24/7, los 365 días del año, y libre de costo, y ahí pueden llamar para solicitar ayuda, explicar cuál es su situación, básicamente pedir ayuda, ¿no? Es muy importante que en estos procesos se dé una atención integral, en el sentido de que si se es víctima de algún tipo de violencia, por supuesto que está la parte jurídica, se puede acudir a todo el sistema de justicia, pero también estamos en México, ¿no? Y eso también puede implicar procesos largos, arduos, revictimizantes, desafortunadamente. Definitivamente, a eso quería llegar, ¿no? O sea, esta dificultad de poder decir,
no sé, en alguna, me están forzando a tener una relación sexual. ¿Cómo compruebas eso? ¿De quién dependes en este proceso jurídico para poder decirlo? Claro. O sea, ¿Quién te cree? Exacto, ¿no? O sea, precisamente parte de las medidas del gobierno ha sido poner estas abogadas de las mujeres en las lunas y que se supone que si tienes un acompañamiento con mayor perspectiva de género por parte de otras mujeres, corres menos riesgo de ser revictimizada, tienes más probabilidades de ser creída, ¿no? Pero, o sea, también las abogadas no siempre tienen las mejores condiciones de trabajo, también a veces están cansadas, e inclusive si las abogadas te creen, o sea, eso no significa que el policía con quien vayas a denunciar o el juez con el que vas a estar interactuando, el resto del proceso que engloba todo pues el procedimiento penal, ¿no? De justicia, nuevamente puede ser revictimizante por muchos lados y, bueno, no sé. Está desesperante vacío en la ley, pero está en la ley. ¿Qué hacemos con todo lo otro que no está en la ley? Es decir, ¿cuáles son los micromachismos? ¿Cómo experimentamos esta humillación, estos desprecios que frecuentemente nos encontramos, para decir algunos, en el ámbito laboral? Creo que todo el mundo hemos estado sentados en una junta en donde los hombres pelotean entre ellos y se ven entre ellos y no te voltean a ver porque tú apunta, tú trae el café, tú lleva la minuta, ¿no? Pero no hay esta credibilidad. Esos micromachismos que ocurren en la mesa de la casa, con lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a vestir así? ¿Por qué estuviste tanto tiempo? Todos esos micromachismos que no están establecidos en la ley, ¿cómo los identificamos? Pero no hay que identificarlos. A mí me encanta el trabajo que se hace en el arte. O sea, porque una cosa es la situación de las violencias actuales, y otra cosa es cómo empezar a romper esas estructuras, esos estereotipos, esas formas de ser androcéntricas, que todo se mide a partir del hombre. Y ahí creo que la parte fundamental es la toma de conciencia que se puede hacer a través del arte y de todos los artes. Porque hablaba Isabel de lo que le sucede a las mujeres dentro del ámbito artístico. A mí lo que me encanta es cómo las artes de una u otra manera permiten tomar conciencia de que el mundo no se mide a partir del cuerpo hombre. Sí. Y eso es la parte estructural. O sea, las leyes no sirven de nada. Entre el jure y el facto hay una gran diferencia. Lo que sí simbra es esa parte cuando voy al teatro, cuando voy al cine, cuando leo un libro y se me rompen esos esquemas tradicionales, anacrónicos y de falta de respeto a los derechos de las personas. Claro, Isabel. Sí, yo creo que en ese sentido hay distintas manifestaciones artísticas actualmente que no lo cerraría únicamente a las artes escénicas, sino también lo abriría a todo lo escénico que ocurre en las calles, por ejemplo en las marchas, y que responden a algo que Rubén Ortiz enmarca en La poética del encuentro, que a mí me parece una definición muy bella. Que son todas aquellas prácticas que te llevan a encontrarnos, ¿no? A mirarnos entre desconocidos, a reconectar, y en el caso de las mujeres, a hacer pues lazos sororos que nos permiten sanar y que nos permiten de pronto poder hablar entre nosotras, ¿no? Justo cuando estamos en estos puntos de la violencia que no son tan visibles o que no son tan fáciles de pedir ayuda de manera legal, ¿no? Sino que nos permiten encontrarnos en nosotras, hablarlo y también ponerlo ahí, representado, ¿no? Que existe, que es un hecho, que no es una invención, que no estamos locas, sentirnos seguras entre nosotras, ¿no? Y saber que así estamos mejor. A propósito de lo que estás diciendo, ya que estás poniendo en el centro el MUAC, quiero recordarles de una obra que a mí me impresionó muchísimo de Lorena Wolfer en el 2010 o 12 por ahí, quizá un poquito más tarde, que se llamó Evidencias, en el que hizo una convocatoria abierta a todas las personas que quisieran llevar objetos con los que habían sido agredidas en casa. Y había cinturones, escobas, bueno, no sé, cosas con las que se pega, cucharones, etcétera, y había pipí, había orina. Sí. O sea, había la posibilidad de que un hombre orinar encima de un cuerpo de una mujer para... Eso en el MUAC, ¿eh? O sea, era una obra participativa en la que todos los objetos fueron donados participativa y abiertamente por la población convocada. Estos espacios, Isabel, pueden simbólicamente reproducir los actos de la violencia, pero ¿en qué punto también aportan? Es decir, uno puede hacer una representación de la violencia. Sí. Y esa es una manera de hacer conciencia. Pero ¿y qué más? ¿O hasta ahí?
No. Pues no. No, es que ahorita Isabel y Lorena matizan algo que me parece bellísimo y que desde las gamuzas que estábamos platicando con Sofía era el feminismo, y yo como feminista lo digo, no podemos transformar el mundo a título individual. Y esta parte de manifestaciones de arte, en donde un artista conjuga, articula y hace intersecciones, que después hablaremos de las intersecciones, lo más importante es que la gente común y corriente participa. Y el feminismo es justamente, transformamos políticamente el mundo cuando estamos juntas. No podríamos hacer nada si no hubiera la suma de las desgracias y de las esperanzas. Si no hay esperanza y no hay utopía, pues el mundo no cambia. Yo puedo tenerlas, pero si no me uno sororalmente y fraternalmente, es también una manifestación para que los hombres se den cuenta que eso es agresión. Sí. No, y también para mí la representación es poderosísima. O sea, ya en sí es suficiente, porque somos representación. O sea, justo el género es una construcción y yo decido cómo construyo mi género en función de las representaciones que me ofrece el mundo, ¿no? Un mundo que además está cooptado por una representación hollywoodense, ¿no? Donde nuestra idea del amor romántico es súper nociva. Entonces, para mí ya es un montón que el arte esté representando otros cuerpos femeninos, que esté representando otros vínculos y que esté representando nuestras historias, ¿no? Ya eso está poniendo el tema sobre la mesa, y no solo eso, sino que yo pienso que una joven espectadora también piensa otros futuros posibles a partir de esta identificación que puede tener con una obra artística, y eso para mí es súper valioso. De acuerdo. Vamos a otra pausa y cuando volvamos creo que podemos hablar también de quiénes son los actores en todo este proceso de violencia, cuál es el lugar de los hombres, cuál es el lugar de las masculinidades nuevas y qué aporta la sociedad civil y sus organizaciones y las colectivas feministas para poder hablar de quién y cómo toman lugar en este tema de la violencia contra las mujeres, que es un tema que nos está ocupando aquí en TV UNAM, así que no se vaya, volvemos en un minutito. Estamos de vuelta en Observatorio hablando de la violencia contra las mujeres y de todo el espectro en que el arte puede aportar también a este fenómeno tan desgarrador que es el tema de la violencia de la mujer y las mujeres, Sofía, porque no hemos hablado también de, cuando hablamos de los cuerpos de los que hablaba Gabriela, los cuerpos, el cuerpo femenino, el cuerpo masculino, en efecto la jerarquía de uno sobre el otro, pero tendemos a pensar que solo hay un perfil de mujeres agredidas y hay una diversidad gigantesca de diferentes posturas de los cuerpos femeninos. ¿Cómo se agreden o cómo participan estas violencias cuando hablamos de los géneros, de las orientaciones, de la diversidad? Sí, pues yo creo que, o sea, por supuesto que las mujeres no somos un grupo homogéneo, ¿no? Nos atraviesan muchísimas otras relaciones de poder sociales y en ese sentido tenemos muchas intersecciones, ¿no? Intersecciones que pueden ser desde las más básicas, o sea, por ejemplo, en México y en el resto del mundo en realidad, ¿no? Todas las intersecciones que tienen que ver con raza y clase, o sea, las mujeres más vulneradas, las que tienen más riesgo de ser atacadas en las calles, o son aquellas que viven en las periferias, aquellas que, que son como indígenas o mestizas, morenas en general, aquellas que tienen menos recursos económicos, pero también aquellas que pertenecen a la diversidad sexual, ¿no? Entonces estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres trans, que precisamente los transfeminicidios, entre otras dinámicas que las marginan socialmente, conllevan a que su esperanza de vida en la región es alrededor de 35 años, ¿no? Entonces son expuestas a una violencia tremenda. ¿Agredidas por quién? ¿O por qué específicamente? Es decir, no es que lo entienda, pero creo que está bastante estudiado y comprendido por qué los hombres ejercen una violencia en contra de los cuerpos femeninos. ¿Por qué específicamente contra las trans? Vaya, yo creo que aquí justamente podemos hablar de las masculinidades, ¿no? En ese sentido, o sea, muchos transfeminicidios ocurren, particularmente con trabajadoras sexuales, ¿no? Básicamente están con una mujer trans a quien le están pagando por algún tipo de servicio sexual
y en ello dicen como, me has engañado, ¿cómo te atreves? Y justo se sienten vulnerados en su masculinidad porque sienten que el haber estado con una mujer trans implica que han estado con un hombre. Y en eso, por supuesto, en esta sociedad tan machista que tenemos, ¿no? El ser el hombre gay, homosexual, es pésimamente visto y para ellos mismos también, o sea, es un afronte contra su identidad que no pueden tolerar y en ello argumentan, justifican su violencia contra ellas, ¿no? Inclusive recurriendo al transfeminicidio, que por supuesto también se pueden permitir por este contexto en el que están. Como ellas ya están vulneradas, ya están en situación de calle en algunos casos, sabemos que el sistema de justicia no es efectivo en sus casos, ¿quién las va a defender, no? O sea, saben que tienen el poder para ejercer ese tipo de violencia letal sobre ellas, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, digo esto respecto a las mujeres trans, pero ahorita que estamos hablando precisamente de arte, estoy pensando en una obra que ahorita está aquí en Ciudad Universitaria hasta el 7 de diciembre, que se llama Straight. Exactamente. Buenísima obra, se las recomiendo muchísimo a todos. Ajá, y que justamente habla de las llamadas violaciones correctivas. Digo correctivas. Exacto, ¿no? O sea, pensando en que las lesbianas podemos ser corregidas por hombres que sepan mostrarnos cuál es el verdadero placer o cuál es la verdadera sexualidad de alguna manera, y que en eso recurren a violaciones que también acaban en feminicidios, ¿no? Esto es un concepto que nace de África, de Sudáfrica, pero que también se extiende a México y el resto del mundo en realidad. O sea, querer erradicar el error, sí, perdón, Isabel. Sí, justo el ejemplo de Straight me parece súper valioso porque es un examen de egreso de una generación del CUT. Entonces estamos hablando de un grupo de actores que deben estar entre los 21 y los 25 años de edad, ¿no? Y que me parece también un gran ejemplo de esto que hablábamos hace rato, ¿no? De que de pronto una población de espectadores llegan a ver este acontecimiento que aunque ocurre en un contexto lo suficientemente ajeno como para que yo pueda atravesar como el camino de la ficción sin que sea demasiado, ¿no? Para mí, hay una identificación con el problema, una reflexión, ¿no? Y un deseo de entender qué es lo que está pasando con las masculinidades en particular. Sí, además Straight está en este espacio tan pequeño, los que los vimos en el foro del CUT, pero los que seguramente lo viste en el foro Sor Juana Inés, sí. De la Cruz, un espacio que te hace muy próximo a los actores, a veces hasta puedes estar ahí en la saliva del actor, de la actriz, y es terriblemente confrontativo, ¿no? Incluso el espacio teatral. Y dirigido por una mujer, por Mariana Gándara. Sí, sí. Brillantemente, de hecho. Gaby, ¿vas a decir? No, es que lo que planteaba Sofía me parece muy interesante, pero habría que ampliar el concepto en el sentido de que las masculinidades tradicionales empiezan a partir de un pacto fraternal, un pacto en el que nadie se puede salir de la norma, y justamente el avance del feminismo y solicitar los derechos para las mujeres es quitarles privilegios a ellos. Y el primer privilegio que tienen es su refuerzo en lo que es la masculinidad y yo diría el machismo. Entonces todo aquello que rompe la norma, lo tradicional, es aberrante para las masculinidades. No hay peor cosa para un hombre que dejar de ser hombre, en el amplio sentido conceptual, ¿sí? Entonces, sí creo que es muy importante el hecho de que justamente obras de teatro en donde se cuestionen ellos mismos su propia masculinidad, que de todo lo que hay para ser humane, tenemos que alcanzar, romper esos pactos. O sea, los feminicidios en Ciudad Juárez se incrementaron por la impunidad y por ese pacto de si yo violo, tú violas y todos violamos de tal manera que nadie podamos ser juzgados el culpable, para que no sea un culpable, es la sociedad como tal. Y a mí me gustaría mucho traer aquí justamente otra interseccionalidad, porque este pañuelo yo lo dejé en mi casa y dije, bueno, pero yo ya no puedo. Entonces ellas, ¿qué es la generación? O sea, cómo cambiamos conceptos, vemos la vida diferente según la generación en la que estuvimos y las luchas que damos, ¿sí? Y una de las cosas que me parece terrible actualmente es que se diga que las mujeres que salen encapuchadas, y voy a hablar de las Pussy Riots, cuando
la capucha es una forma de decir, no soy yo, somos todas. ¿Sí? Claro. No tengo rostro personal, sino soy un rostro colectivo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece sensacional, y lo digo porque esta unión es muy fuerte. ¿Y qué es lo que podría cambiar las estructuras mentales? El arte y la educación. Y en Argentina se logró la ola verde porque durante muchos años hubo educación sexual, entendiendo la educación sexual como el placer. Y no es el placer del coito o el sexo, es el placer de la vida, es el placer de estar contenta con una misma y con lo que le rodea a uno. Y esas chicas en Argentina se logró ese gran movimiento porque durante muchos años tuvieron educación sexual en donde no había hombre o mujer, sino había humanes, como dices. Humanes, personas con los mismos derechos. Pero en ese sentido, creo que se enfocó más a la masculinidad y la feminidad. Y en las diversidades, ¿quién educa? ¿Cómo se educa? O sea, ¿cómo nos educamos las personas diversas? Es decir, este respeto o esta educación que tú dices que en Argentina provocó un pensamiento reflexivo que quizá como país valdría la pena ejemplificarlo, ¿no? O sea, esta idea de que estamos conscientes, tomamos conciencia y nos respetan los hombres argentinos, al menos algunas facciones, que apoyaron, vamos a decir, este tema de la Marea Verde. Pero ese es un grupo de mujeres con ciertas particularidades. Eso es a lo que voy. Sí, no, me dan mucha envidia las tres, lo quiero decir, no traje pañuelo verde, pero para ampliar lo que está diciendo Gabriela a todas las formalidades ahora que tienen las mujeres. Sí, o sea, todas las diversidades. Estoy pensando en la educación sexual integral, ¿no? O sea, básicamente también, si lo abordamos desde el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, una visión de la sexualidad integral implica también salirnos del marco heteronormativo, cis-heteronormativo inclusive, ¿no? Y entonces pensar la identidad, la manera en la que convivimos con nuestros cuerpos, que nos expresamos, que nos relacionamos con otras personas y justamente dejar de asociar, por ejemplo, la sexualidad a lo reproductivo, lo cual nos permite contemplar, para empezar, las distintas orientaciones sexuales. Por eso, perdón, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque tradicionalmente, nuevamente, se hace unión entre lo sexual y lo reproductivo. Claro. Una cosa son los derechos sexuales y otra los reproductivos, que es a los que te estabas refiriendo. Exactamente. No, y además, o sea, no solo el asunto de las orientaciones, de los afectos o de la sexualidad, sino también, de la sexualidad en relación a otras personas, sino también el tema de la identidad, de cómo nos vivimos, cómo nos expresamos, cómo nos identificamos ante el mundo. Y eso también nos permite, por ejemplo, o sea, realmente, o sea, a mí me preocupa mucho, ¿no?, este tema de la violencia hacia las personas trans, con quien me porto lo más solidaria posible, porque precisamente tiene que ver con una falta de respeto, de reconocimiento a sus identidades, ¿no? Este esencialismo basado en una supuesta biología que también, o sea, es mucho más compleja, ¿no? O sea, hay muchos grupos antiderechos, fundamentalistas, que sugieren que la biología es muy básica y que separa muy claramente a la humanidad en dos. Es esta discusión de las infancias trans que está ahora en el centro, ¿no? Sí, totalmente. Y en realidad, o sea, es mucho más complejo de lo que quisiéramos parecer, ¿no? O sea, inclusive, nada más analizando las corporalidades, Anne Foster-Sterling, por ejemplo, ha estudiado precisamente todas estas diversidades de cuerpos porque, o sea, si reconocemos la existencia de las personas intersex, por ejemplo, o que el hecho de que o sea, no tenemos un sexo, tenemos como 5 dimensiones sexuadas en nuestro cuerpo que no necesariamente se alinean, y aún así la sociedad nos categoriza en una u otra categoría. Exactamente, ¿no? Y no tiene tanta pertinencia esta división. Y también, o sea, si lo pensamos desde un tema de salud mental, o sea, hay algunas personas que dicen, bueno, si el género es una construcción social, entonces, ¿por qué vamos a reconocer a las personas trans? Porque, o sea, desde una idea de que están reproduciendo estereotipos de alguna manera, lo cual a mí me parece falso, pueden ser igual de disidentes que las personas cisgénero. Pero que también, o sea, desde la salud mental, por ejemplo, si reconocemos a las identidades trans con los nombres que quieren que les llamemos, etcétera, viven mejor y también nos salimos de estas narrativas que precisamente acaban asesinándolas, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo tomaría muchísimo, invitaría a esta apertura y a salir de estas cajas que nos construimos teóricas,
que precisamente nos hacen meter a las personas que somos personas tan complejas en estas categorías tan sencillas. Claro, y ahí es donde el arte, me parece, Isabel, que tiene una función sustancial en el tema de toma de conciencia y de mostrar la complejidad, ¿no? Sí, totalmente. Y también pensaba en hacer proyectos dirigidos a públicos más jóvenes, o sea, hacer proyectos para niños y para adolescentes en particular, que para mí es un trabajo distinto, o sea, no quiere decir que descuidemos a la población adulta, pero sí estamos en una etapa de prevención, de construcción, donde es muy rica, ¿no? O sea, creo que el teatro es una herramienta que les permite, sobre todo a los niños, a comunicarse, a expresarse con libertad y a construirse como individuos con herramientas, y les damos ahora, de mayor apertura, mayor amor, mayor libertad, mucho más saludables para su desarrollo como humanos, ¿no? Esta historia de Rey y Rey, no sé si la conocen, que también se llevó al teatro hace muy poquito, que es un rey que está harto de levantarse tarde todo el día. La mamá le dice, yo a toda edad ya me había casado 3 veces, ya cásate. Y le mandan llamar a todas las princesas de los reinos vecinos hasta que decide que el que le gusta es el hermano de una princesa. Príncipe, ¿no? Rey y Rey se llama. El cuento es original, se llama Rey y Rey, y bueno, viven por siempre felices y comen perdices, como se acaban los cuentos. Y sí, definitivamente la infancia es un lugar urgente para poder empezar este tema de la educación. Estamos hablando de violencia contra la mujer desde el arte. No se vaya, volvemos en unos segunditos más aquí en TV UNAM. Estamos de regreso en el observatorio hablando de violencia contra las mujeres y nos quedamos, Isabel, en este punto donde la juventud que asiste a los escenarios se lleva un compromiso y una reflexión. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu tarea, de tu trabajo en Un beso en la frente? Cuéntanos qué es. Pues Un beso en la frente es un proyecto que es un esfuerzo conjunto de muchas dependencias de la universidad. Formamos parte del Tour de Universo de Letras, es una colaboración entre Universo de Letras, Teatro UNAM, Cultura UNAM, ¿no? Toda difusión cultural. Y parte de la misión de Un beso en la frente es llegar a los planteles y sacar al teatro del Centro Cultural Universitario, ¿no? Entonces hemos hecho un recorrido por los SHs, las prepas y las FES de la universidad. Y la historia trata sobre un personaje que atraviesa una situación súper fuerte de violencia doméstica, que además es muy particular porque ella está en coma porque su marido le prende fuego. Y entonces es el despertar de Ana de este coma, y en este tránsito al despertar, toda una reflexión de 3 generaciones, porque están su hija y su madre acompañándole en el tránsito de despertar y de entender qué fue lo que le pasó durante todos esos años. Es un equipo conformado por puras mujeres, ¿no? Y tiene una cualidad bastante guerrera, yo le llamo, ¿no? Porque es un proyecto itinerante en el que vamos las 2 actrices, la productora, la asistente de dirección, la escenógrafa iluminadora, a veces la dramaturga que nos acompaña, y yo cargamos nuestras cositas, llegamos con nuestro sillón, montamos y nos enfrentamos justo también al machismo institucional que hay en estos foros, de pronto en los SHs, en las prepas, ¿no? Donde dicen, pues, ¿y el iluminador? No, pues es ella. ¿Y el director? No, pues soy yo, ¿no? Y no solo eso, sino que después el grupo que llega, los grupos que son bastante grandes, pues ven una historia que es bastante fuerte y que al mismo tiempo los interpela de maneras muy particulares. Entonces siento que tiene como este doble trabajo el proyecto, ¿no? Por un lado, hablar sobre la violencia doméstica, dar un mensaje bastante claro que es la valentía no consiste en enfrentar todos los peligros, hay que saber detectar los infiernos donde están y largarse. Frase con la que concluye, ¿no? Una de las frases con las que concluye la obra, y es decir, no te tienes que quedar, vete, ¿no? O sea, estamos en esa etapa, huye, vete. Huye y sálvate, ¿no? Sí, sálvate, sálvate, vete a un lugar seguro, que además ese lugar seguro es un lugar donde estamos nosotras, ¿no? Donde podemos hacer un acompañamiento sororo entre nosotras. Y por otro lado, algo que para mí es muy valioso
es que los chicos vean un programa de mano donde las creativas somos mujeres, ¿no? Y entonces una adolescente puede decir, yo quiero ser directora de teatro, ¿no? O quiero ser iluminadora, o quiero ser escenógrafa, quiero hacer esto. Isabel, el contenido emocional y afectivo de la obra es durísimo. Es casi imposible, es una prueba de fuego, es verla sin llorar, cosa que creo que nadie ha pasado. ¿Qué hacen después con todos estos afectos y emociones que se vierten en una obra así? Sí, pues intentamos siempre salir rápido, ¿no? O sea, como que se cierra el telón, digamos, entre oscuro, y siempre les pido a las actrices que salgan y que empiecen a levantar de tal manera que los chicos las vean y que sepan que se pueden acercar, ¿no? Más que abrir un espacio de diálogo. Y eso ha funcionado bastante bien. Las espectadoras se identifican con las actrices, es así, ¿no? A las demás ni nos pelan, piensan que estamos ahí para levantar las cosas y poner las luces. Muy buenas actrices, por cierto. Muy buenas actrices que son Tae Solana y Asira Abate. Se acercan con ellas, las quieren abrazar, les hacen preguntas, ¿no? Y aún no nos ha tocado, no sé si por fortuna o por desgracia, nadie que se acerque justo a pedir ayuda, ¿no? O que diga, pues a mí me está pasando esto y no sé qué hacer, pero sí percibimos que en general hay como un estado de gratitud hacia estar hablando sobre eso, ¿no? Como un decir gracias que vinieron a mi escuela a hablar sobre esto que me está pasando o veo que le está pasando a alguien que está cerca de mí. ¿No? Y esa es la enorme fortuna del arte, que no tiene que venir alguien a decirte, hola, vengo de Mujeres, que estaría increíble también, y darte información jurídica, sino que es a través del ahora sí que del efecto afecto, del efecto emocional el que te lleva a esto, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer para poder salir en este país de esto? O sea, ¿qué vamos a hacer para poder salir de 9 mujeres asesinadas cada día? Pues creo que hay muchísimas formas de actuar, ¿no? O sea, para empezar, aquellas personas que justamente ahorita que Isabel está diciendo como salte de ahí, sí, o sea, puedes, quieres. O sea, yo estoy pensando directamente en los refugios para mujeres, ¿no? Pienso en que, o sea, si alguien que está viendo este programa siente que necesita ayuda, puede acudir con algún refugio de sociedad civil, particularmente donde se tienen equipos especializados, apasionados por el tema. Uno de los números justamente es la Red Nacional de Refugios, puede conectar y orientar hacia refugios en todo el país, ¿no? Y precisamente su número es de atención gratuita a los 24/7, ¿no? 01800-822-4460. También pueden encontrar su sitio de internet, y, por ejemplo, para un tipo de refugio que está aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, está Espacio Mujeres, que también en su sitio de internet las pueden contactar. Y bueno, para empezar eso, ¿no? Aquellas que se sientan y que están en una situación de peligro, porque de riesgo, sí, porque precisamente ya lo decíamos, ¿no? Pueden haber estos tipos de violencia que no llegan al asesinato, pero podrían conducir ahí, ¿no? Entonces aquí se trata de salvar vidas, concretamente. Pero también están todas las acciones que podemos como sociedad, ¿no? Hacer para, pues eso, erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y pienso, para empezar, o sea, esta violencia puede existir tan fácilmente porque hay hasta cierto punto, desafortunadamente, una indiferencia de la sociedad, ¿no? Ya me ha tocado varias veces que estoy en un espacio público, en una estación de metro, en la calle, y que hay una pareja heterosexual que se está peleando, ¿no? Y entonces la gente como que mira, no sabes intervenir, como la idea de que es privado, pues no sé, ¿no? Pero es muy importante que tengamos el valor de acercarnos, ofrecerle ayuda a la mujer, ¿no? También reclamarle al hombre que está ahí agrediéndola, pero también mucho lo que ocurre es que las mujeres no sienten que necesitan ayuda o no la quieren, inclusive protegen al agresor, ¿no? Y reconocer esto también, que si en algún momento a ti te solicitan ayuda o que tú tratas de ayudar, a veces estos procesos por los que atraviesan las víctimas de violencia de pareja psicológicamente son difíciles y no es tan fácil simplemente como alejarse del agresor, ¿no? Entonces hay que ser muy pacientes, hay que ser muy abiertas, muy amables, cariñosas con ellas y ofrecerles un apoyo incondicional, ¿no? Porque luego lo que ocurre es que varias piden ayuda en un momento, expresan lo que están viviendo, tienen una mala reacción o se sienten que tienen la culpabilidad de estar ahí, y entonces se vuelven a aislar, ¿no? Entonces es súper importante que como sociedad tengamos esa apertura y esas herramientas realmente para acompañarlas íntegramente.
Claro, Gaby, nada más quiero agregar algo. Aquí en la universidad, desde luego, tenemos el protocolo de violencia de género, una iniciativa que es interesante. Hay que acudir a todas las estrategias que establece este protocolo. No todas las universidades lo tienen. Tendrá deficiencias, pero por lo menos está. ¿Qué otras recomendaciones haríamos ya para concluir? Mira, acabo de vivir una experiencia muy fuerte. Estuve en el Congreso Internacional de las Normales, las escuelas que forman a las maestras y los maestros. Y justamente para mí una de las cosas más terribles que le puede suceder a una mujer es una violación. Sí. Y no solo a una mujer, si tú le preguntas a un hombre qué es lo que más miedo te daría al entrar a una cárcel, una violación, ¿sí? Y justo lo dije y de repente una chica que está estudiando para ser maestra en un auditorio como de 500 personas dijo, yo hubiera preferido que me violaran. Y yo dije, me asusté y me asusté muchísimo. Y me dijo, cuando yo tenía 14 años me estaba bañando y me filmaron en la ciudad en la que vive. Me filmaron y subieron a las redes mi imagen. Me salí de mi pueblo, A mí, un poco por lo que le preguntabas a Isabel, ¿cómo contener todos esos afectos? Yo me aterré porque había maestras, el auditorio se dividió entre las que han vivido lo mismo y lo han callado. Yo creo que no hay que callar. Lo primero es no callar, pero sí saber con quién y en dónde decirlo. Parte de la gente estaba aterrada porque no sabía cómo manejar la situación. La experiencia es que mucha gente ha pasado por situaciones de violencia muy fuertes y creen que son las únicas. En el momento en que tú externas la situación, te vas a encontrar que hay un universo y un universo que es lo que tenemos que conjugar, hacer una nueva narrativa de lo que son las relaciones humanas. Ese es un punto. Y el otro, haciendo la diferencia entre derechos sexuales y derechos reproductivos, no todas las mujeres quieren tener hijos, ni tienen por qué tener hijos o hijas. Y lo que sí es importante es que aquellas personas que deciden tener hijas o hijos piensen que lo que van a tener es una persona. No hay cosa más aterradora que pensar que vas a tener un bebé o una bebé con alguna malformación o con alguna enfermedad. Entonces siempre dicen que sea lo que sea, pero que esté bien. Y el que sea lo que sea es su diversidad, esa posibilidad de dejar a ese hijo y esa hija, y porque sé, yo ya estoy vieja, tengo nietas y nietos, porque sé que cuando uno decide embarazarse, decide tener lo mejor. Y lo mejor es cualquier cosa que sea el deseo de esa personita del porvenir. Pues muchas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Isabel, Sofía, muchísimas gracias. Sigan a estas 3 mujeres guerreras en sus redes y por supuesto, nadie está sola y por supuesto, ni una menos. Esto es todo por hoy aquí en TV UNAM.